Comunicaciones Cristovisión. Nuestra casa común. Hoy, incluso la casa común, que es nuestro planeta, necesita urgentemente ser reparada y asegurada para un futuro sostenible. Papa Francisco. Una familia que quiere ser armónica, donde hay diálogo, hay armonía, es precisamente el clima, el microclima para crecer y desarrollarse. El derecho al agua. El derecho al agua debe ser un derecho universal. Todos tenemos derecho al agua. El agua está creada para todos los seres vivos que la necesitamos. No se puede acaparar. Precisamente ahora en El Salvador, país de Centroamérica, hay una gran lucha, un gran esfuerzo, porque parece ser que hay sectores que quieren privatizar el agua y el agua ya está siendo muy escasa, el agua potable. Tengamos en cuenta que si no cuidamos el agua, dentro de a lo mejor 1 o 2 generaciones, y no tardando mucho, porque ya hay muchas guerras por el agua, ¿qué tendremos para beber? Agua enlatada, a lo mejor un envase para cada 3 días, porque estará muy cara y no podremos conseguir agua para beber, piensen para cocinar, menos aún para lavar, para regar, menos todavía. Derecho al agua. Les propongo ahora un momento de contemplación sobre el agua.
Vamos a buscar rápidamente, queridos cristovidentes, algún recipiente, preferiblemente de cristal, donde podamos echar agua. Si no lo tenemos de cristal, bueno, de plástico, ojalá sea transparente, o otro recipiente. Entonces, buscamos el recipiente, lo llenamos de agua, y ese agua no la vamos a desaprovechar. Después esa agua la reutilizaremos, bien sea para inodoro, para suelos, para regar. Entonces ya tenemos ya el agua, la tenemos, pues si tenemos una mesa y si no una silla, vamos a poner el agua ahí. Y con nuestros 5 sentidos vamos a hacer un ejercicio de contemplación de ese agua. ¿Estamos preparados? Mejor es estar sentados, pero si alguien quiere hacerlo de pie, puede hacerlo. ¿Preparados? Entonces, la vista, los ojos. Vamos a centrar nuestra mirada y toda nuestra atención en este agua que tenemos ahí delante. Imaginemos su origen en el nacimiento de un río que va bajando normalmente por una montaña, de un manantial que surge del suelo, de un páramo donde se va formando poco a poco gracias a la vegetación que hay. Entonces nos fijamos bien en ese agua con nuestra vista. El agua es incolora, pero trae los colores de las flores por donde ha pasado, trae el color de los árboles, el verde de las hojas o las hojas ya secas, trae el color de las piedras con las que ha tropezado en todo su recorrido hasta llegar hasta nosotros. Pues con la vista hemos imaginado el origen de ese agua en el campo, en las montañas, y ese agua luego que ha llegado a un embalse, a unos depósitos, y ha llegado a nuestra casa a través de unas tuberías. El agua. Con los ojos hemos contemplado el agua. Ahora con el oído vamos a imaginarnos los ruidos tan hermosos que hace el agua cuando baja por una quebrada, cuando nace en una roca y va bajando, el sonido de la lluvia al caer de las nubes, de las olas en el mar. Si hemos tenido la oportunidad de tener lo que llaman caracolas, las ponemos en el oído, ahí en la caracola nos da el sonido de las olas del mar. Pero a nuestro alcance está el sonido del agua, cuando nos duchamos, cuando nos bañamos, cuando abrimos la pila, el grifo, hay ese sonido del agua. Con el oído contemplamos el sonido del agua. El agua no tiene olor, es inodora, pero trae los olores de su recorrido. Ha recorrido frescas mañanas, ha recorrido noches calurosas, trae todos esos olores hacia nosotros. Vamos a percibir con nuestra nariz también el olor del agua. El gusto. El agua no tiene sabor, pero qué delicia cuando tenemos sed y podemos beber un vaso de agua. Pues ya Jesús, teniendo en cuenta eso, decía que a sus discípulos, cualquiera que les dé a beber un vaso de agua por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Jesús sabía muy bien lo que era pasar sed, porque estaba en un país donde el agua era escasa y un país caluroso. Cuando vamos caminando, cuando nos falta el agua por la razón que sea y podemos beber un vaso de agua fresca, ¡ah! ¡Qué sabor tan hermoso! ¡Qué delicia! También vamos a contemplar el agua con nuestras manos, con el tacto, y metamos las manos, o al menos una mano, en ese agua que tenemos delante de nosotros. Vamos a sentir su frescura y vamos a ser también testigos de su historia, de esa historia que tiene el agua hasta que ha llegado hasta nosotros.
Esta contemplación del agua, con todos nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, es para que tengamos conciencia de la importancia del agua. Tal vez todos tenemos agua, pero los que no tienen agua, aquellos que están pendientes de que llueva, aquellos que tienen que comprar el agua, pensemos en La Guajira, en otros lugares donde no existe el agua, este líquido vital y tan necesario para nosotros. Tal vez hemos tenido oportunidad de visitar alguna cueva subterránea y hemos visto lo que se llaman las estalagmitas y las estalactitas, que son formaciones de roca, que el agua a lo largo de millones de años, gota a gota, ha formado. Qué historia más interesante, toda esta historia de millones de siglos del agua. ¿Y cómo es que el ser humano ha contaminado estas aguas? Las aguas que eran para él, el ser humano las ha contaminado y ha hecho de lugares de vida. El agua es vida. Los humanos hemos hecho lugares de muerte. Tenemos que cambiar esa orientación y cada uno hay algo a nuestro alcance. Después veremos qué compromisos podemos tomar cada uno en relación al agua. Y entonces este agua, criatura de Dios, y producto de las leyes que Dios puso en la naturaleza, este agua, le vamos a decir ahora una oración. Agua, eres bendita y me das la vida. Agua, eres suprema, fuente de energía. Eres cristalina y me das la vida. Eres tan bendita. Me siento sediento. Cuando tú me faltas, yo siento que me muero. Aguas cristalinas, me revitalizas. Con solo mirarte, eres pura vida, vida para amarte. Agua que me limpias de toda impureza. Agua, me das vida, fluye la belleza. Agua que me enseña a vivir la vida. Agua entre nosotros, tú eres divina. Agua, eres la fuente que me da la vida. Eres también fuente de mi alegría. Agua cristalina que me lo da todo. Agua, eres bendita. Agua, mi tesoro. Agua, me curaste cuando estaba enfermo y pedí ayuda. Agua, me auxiliaste en los días grises de tristeza y duda. Agua, tú me entregas con cada caricia tu bendita esencia. Agua, eres mi vida, quien me lo da todo con su transparencia. Me revitalizas con solo mirarte, eres pura vida para amarte. Nos dice que el agua nos curó, el agua nos cura, nos sana. Recuerdo contando en un campamento para niños, los niños pues siempre se enfermaban y resulta que la mayoría de las veces toma un vaso de agua y con ese vaso de agua se le quitaba el dolor de cabeza, se le quitaba el dolor de estómago, se le quitaba el dolor de las piernas y el agua solucionaba todo. Era agua de montaña, ciertamente, que trae muchos nutrientes, pero el agua lo curó todo. Fíjense ustedes que habremos oído hablar de Napoleón Bonaparte. Bueno, ¿qué decía él? Decía, en mi farmacia lo único que tengo es agua. Y con eso me cura todo. Napoleón Bonaparte, nada menos que el emperador. ¿Y qué nos dice el Papa Papa Francisco sobre el agua en su carta? Los más elementales derechos humanos están en riesgo cuando no se respeta la salud de los océanos. Entre ustedes, une derechos humanos a la salud de los océanos. Pensemos en tantas islas que con el deshielo que hay van a quedar sumergidas
dentro de unos años. Entonces, ¿qué responsabilidad sobre el agua? Para terminar, vamos a leer también una poesía sobre el agua de Federico García Lorca, poeta español del siglo XX, que dice: agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río, a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo? Por el río y por la mar. 4 pájaros sin rumbo en el alto Chopo están. Y Leonardo da Vinci nos decía, también el gran pintor, arquitecto, un genio: el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, porque la vida en la tierra sería inconcebible sin agua, y por lo tanto se convierte en el motor más potente del mundo. Continuamos con Predicaciones Cristovisión. La explosión del Big Bang, argumentos de fe, porque todos creemos en un creador, un solo creador, lo creó todo para bien, pero resulta que los humanos hemos estropeado
hemos torcido este plan de Dios. Nos dio una tierra fértil, nos dio unas condiciones muy buenas de vida, pero nosotros, o bien acaparando o bien estropeando, hemos echado abajo este plan de Dios. Pero todavía estamos a tiempo de poder rehacer, de poder restaurar y no repetir las malas acciones que perjudican a todos, especialmente a los humanos. Como estamos en esta semana en el tema del agua, primero voy a decir un testimonio de una persona que es del Camerún, nada menos del Camerún, que nos decía que cuando se despertaba por las mañanas veía montones de basuras alrededor de su vecindario en los manantiales cercanos, nada menos, montones de basura en los manantiales cercanos, pilas de botellas de plástico en las cunetas y en los cultivos. Cada día los granjeros se quejan de sus cosechas pobres y del hambre que aumenta. ¿Cuánto tiempo debemos seguir clamando cuando todos podemos hacer de la tierra un lugar mejor? El futuro depende de nuestras acciones de ahora. Juntos podemos reducir el cambio climático. Y esto nos lo dice Azuine Gungwat de Camerún. Entonces, en todas partes de la tierra hay personas que se preocupan de arreglar en lo posible esta situación, porque el futuro depende de todos nosotros. Entonces vamos a ver un poquito algunos compromisos que podemos hacer en relación con el agua. Pero recordemos también, para nosotros creyentes e incluso para otros respetuosos de nuestra fe, del costado de Cristo manó sangre y agua. De ahí nacieron los sacramentos de la Iglesia, sangre y agua. Y nosotros decimos también, nos lo dice San Pablo, pero lo dice porque es cierto, hemos sido salvados por el baño del agua y la palabra. Nos está hablando ahí del bautismo. El bautismo nos salva porque nos une a la fuente de la vida que es Cristo. Pero si no cuidamos el agua, llegará día en que no se podrá bautizar porque no hay agua. Fíjense la importancia que tiene el cuidado del agua. Compromisos que podemos hacer. Cuando nos bañamos, ¿cuánto tiempo gastamos debajo de la ducha, debajo de la regadera? ¿No debiéramos pasar más de 5 minutos?
e incluso menos. ¿Precisamente para qué? Para ahorrar agua. Nos podemos comprometer en esta semana, pero no solo esta semana, sino para que siga después, a rebajar el tiempo que estamos bajo la ducha. Porque el agua que malgastamos la necesitan otros. Es que los demás gastan. Bueno, que gasten, pero tú ahorra. Los compromisos son personales, ojalá sean comunitarios también, pero cada persona tiene que hacer su compromiso y llevarlo adelante. Y como sugerencia, podríamos tener un platón, nos ponemos ahí y ese agua con la que nos bañamos después puede servir para el inodoro y puede servir para los suelos. Es agua que podemos reutilizar. Otros que puedan tener más posibilidades pueden rehacer la casa de forma que el agua del lavamanos, que el agua de la ducha vaya precisamente a la cisterna del inodoro. Eso lleva unos costos, pero también es posible hacerlo. Tenemos que dar un paseo por la casa y revisar los grifos de agua, las pilas de agua que tenemos en la casa, y podemos instalar dispositivos, hay dispositivos que se pueden instalar donde se aprovecha mejor el agua, porque el agua sale más expandida, no solo sale un chorro, sino que sale mucho más expandida, y entonces nos sirve mucho mejor para lavarnos las manos, para lavar los platos o para los usos que queramos hacer. Atención, porque mientras nos lavamos los dientes o los que nos afeitamos, a veces se abre el grifo, la pila de agua, y queda ahí abierta hasta que uno termina de lavarse los dientes o de afeitarse. No, no señor, mojamos un vaso de agua para los dientes y no tenemos necesidad de tener los grifos abiertos. Ahí parecen boberías, parecen cosas para niños, no, son compromisos con los cuales estamos ahorrando y reduciendo el consumo de agua, y además eso lo notaremos en la factura, o sea que será un ahorro para nuestros bolsillos. Y tener conciencia de que el agua, don de Dios, hay que usarla lo que sea necesario, pero la superflua, por favor, tenemos que ahorrarla. Si tenemos jardín o tenemos matas, y todos debiéramos tener alguna mata, si no tenemos posibilidad de jardín, todos debiéramos poder cultivar alguna mata, debemos regar o por la noche o de madrugada, porque es cuando el agua se evapora menos y el agua entonces de riego hace mucho más efecto. Y a propósito de los árboles, fijémonos que aquí estamos rodeados de árboles, hay por ahí cartelitos muy interesantes que nos dicen, hablando del árbol, como si el árbol nos hablara con nosotros, doy diariamente oxígeno para 4 personas, un árbol de regular tamaño, como los que estamos viendo aquí, para 4 personas diariamente. Con su follaje y con las ramas atenúa la fuerza de las lluvias, y con las raíces evita la erosión. Fíjense que constantemente estamos escuchando noticias de derrumbes, de deslaves, precisamente porque o no hay árboles, o los árboles poco profundos, o se han hecho carreteras y se han hecho verticales, no se ha cuidado, no se ha tenido en cuenta eso. Bueno, el árbol nos da oxígeno para 4 personas, reduce la fuerza de las lluvias con su follaje y con sus ramas, evita la erosión, no merecen nuestro cuidado, no debemos cuidarlos. No debemos sembrar si tenemos posibilidad. Si vivimos cerca de un parque, no podemos cuidar esos árboles, y si no hay, poder sembrarlos. Yo conozco gente en algunos parques que voluntariamente limpian, cuidan árboles o cuidan matas. Eso tendríamos que hacer extensivo, y tendría que haber legislación. Creo que antes había legislaciones que obligaban a tener un antejardín en cada casa. Y eso habría que retomarlo, aunque nos parezca una utopía y nos parezca algo imposible, pero tengan en cuenta cuántas cosas han empezado con ideas un poco como locas y luego se han concretizado. Tendría que haber una legislación, y aunque no existiera, de que delante de nuestras casas, en todas nuestras calles, hubiera árboles.
dense cuenta que el árbol atrae a la lluvia, aparte de darnos oxígeno, atrae a la lluvia, da sombra, y muchos de ellos también dan frutos, otros tienen también flores. ¿Y cómo es que no los vamos a cuidar? ¿Cómo es que no vamos a concientizar a los niños, a los adolescentes y jóvenes del cuidado precisamente de los árboles que son tan beneficiosos para nosotros? Bueno, también cuando nos tengamos que movilizar, y los que necesitamos beber agua con frecuencia, debemos evitar lo más posible el agua embotellada. ¿Por qué? Por el plástico. El plástico. Uno toma agua y luego tira la botella en cualquier lugar, no la vuelve a reutilizar. Entonces debemos hacernos con botellas que ya hay, que son reutilizables, las cuales podemos echar agua y podemos tenerlas precisamente para mucho tiempo, no como la botella que se compra y ala, se tira en cualquier lugar creando basura. Tengan en cuenta, volvemos a decir, ya lo hemos dicho anteriormente, lo perjudicial que es el plástico en los océanos, en los ríos, en las fuentes de agua, en todas partes. No, si solo es una bolsa sí, una bolsa y otra bolsa y otra bolsa. Entonces debemos concientizarnos precisamente para eso, para que las próximas generaciones tengan agua, se puedan bautizar y nosotros seamos consecuentes con los principios que tenemos. Unas frasecitas también sobre el agua que nos puedan impactar un poco. Hay uno que dice, Isaac Dinese, es un escritor, mejor dicho, es una escritora, pero que tiene ese seudónimo. La cura para todo es siempre agua salada. El sudor es salado. Las lágrimas son saladas. O el mar. Entonces, la cura para todo es siempre agua salada. El sudor, las lágrimas y el mar. Entonces, el agua y la tierra son los dos fluidos esenciales de los que depende la vida. Se han convertido en latas globales de basura. El agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de las que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Fíjense ustedes, pero eso es por nuestra parte, lo que nosotros debiéramos hacer. Bueno, entonces, que tengamos este compromiso de cuidar el agua y utilizarla en la medida de lo posible. No olvidemos que Jesús es el agua que da la vida y se puede crear en nosotros un manantial que salta hasta la vida eterna, y el agua material nos lleva precisamente a ese agua de vida que recibimos también en el bautismo. Que el bautismo nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios, que cuidan la creación, que oran por ella, que dan gracias a Dios y a todos los que hacen posible que nosotros podamos vivir. La semana que viene, de nuevo, los esperamos en estas charlas para que tengamos verdadera conciencia y cuidemos la armonía de la creación, la casa común. Que así sea. Predicaciones Cristovisión.